Bueno, pues estamos en Regreso a Hobbiton y estoy aquí con Martin Simonson, un invitado súper esperado. Me recuerda mucho al título una reunión muy esperada, pues este es un encuentro también muy esperado porque tenemos muchos oyentes que desde el inicio de los tiempos de Regreso a Hobbiton estaban pidiendo a Martin que nos visitase, pero claro, es un hombre ocupado con una agenda ocupada, trabaja mucho y bueno, pero ahora sí que hemos tenido una excusa para traerle, así que Martin, bienvenido a Regreso a Hobbiton. Muchas gracias, Elia. Encantado de estar. Y nosotros de que estés, de verdad que es una de las cosas que más nos han solicitado, pero claro, al final las agendas son las agendas y la gente lo entiende perfectamente. Y ahora tenemos una excusa muy buena porque has publicado recientemente este libro con 11 ensayos, La tradición y la Tierra Media. Bueno, yo tengo que decir que a mí los ensayos me dan mucho respeto, porque al final, bueno, pues pueden llegar a ser cosas muy sesudas para mí. Yo estoy acostumbrada a la novela, pero estos no me han costado. A ver, hay alguno que me ha costado un poquito más, pero en general creo que el libro se lee muy bien y que además tocas cosas muy interesantes analizas cosas muy interesantes. Me gustaría empezar preguntándote por él, por este libro. ¿Cómo lo concebiste? ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando en los ensayos? Que yo me imagino que bastante, porque es que son 11, se dice pronto. Sí, no, claro, esto es una antología de ensayos que en realidad han sido artículos y capítulos de libros e incluso pues, textos escritos para alguna página web durante unos cuantos años. Elia, esto es un proyecto de largo recorrido precisamente pues, porque refleja un poco lo que es mi trayectoria y mis diferentes intereses como investigador en el mundo académico. Se podría resumir, ¿no? Desde mis titubeantes comienzos, allá por el 2004, como investigador un poco más en serio de Tolkien, mientras hacía mi tesis. De hecho, el primer ensayo, el más antiguo, mejor dicho, se publicó en el 2005, creo. Entonces, desde entonces hasta el 2021, que es cuando fue publicado el último, pues estos años han transcurrido. Y como tal, pues quería hacer una selección un poco representativa de mis principales intereses. Y eso es un compendio de ensayos que han sido publicados en inglés mayoritariamente anteriormente, ¿no? Y es fruto de ello, sí, eso es. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que lo recomiendo, o sea, el libro lo recomiendo, ya lo parto de... Bueno, es que si no lo recomendase tampoco te habríamos traído aquí a hablar de él porque sería muy violento. Pero lo recomiendo y me parece como el típico libro maravilloso de tener de consulta. Casi creo que es más delicioso ir leyéndolo de vez en cuando para refrescar algunas cosas, para mirar alguna perspectiva, que incluso leérselo del tirón, que es lo que he hecho yo. Yo lo he disfrutado, pero creo que es un libro que merece la pena tener para consulta. Y yo creo que también para algunas personas que estén pensando en escribir algún ensayo sobre la obra de Tolkien, creo que es interesante tenerlo. Ya digo, tocas muchos puntos de interés. Sin embargo, este programa no puede ser eterno, duraría demasiado, entonces nos vamos a centrar en 4 ensayos, si te parece, que te lo comenté ya. Vamos a hablar del primero, el primero, el segundo, el cuarto y el octavo. Iremos desgranándolos poco a poco porque además tampoco vamos a hacer spoiler de todo el libro, que la gente vaya y se lo lea, que es lo que tienen que hacer. Vale, muy bien. Tú, este libro, o sea, ¿qué crees que puede esperar un lector que se acerque a este libro? ¿Lo recomiendas para todos los públicos? ¿Crees que es algo asequible, sencillo? ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo creo que se trata de ensayos tirando a académicos, en el sentido que esto no debe asustar a nadie necesariamente, pero eso quiere decir que son textos escritos apoyándose en fuentes, ¿no? En fuentes primarias y en fuentes secundarias. Es decir, que las fuentes primarias, evidentemente, pues son las obras de Tolkien, que utilizo, ¿no? Pues para apoyar mi argumentación, para justificar mis opiniones y mis conclusiones. Y luego lo contrasto, comparo, y a veces rebato opiniones de otros críticos, ¿no? Otras personas que han escrito sobre Tolkien previamente y que a veces se trata simplemente de matizar lo que han dicho, de
bueno, pues de apoyarme en lo que dicen pues para sostener un punto de vista concreto, etcétera. Pero son ensayos que hablan en sentido amplio de la tradición, ¿no? Como el título indica, en Tolkien. Entonces se entiende la tradición de dos maneras en este libro. Por un lado, es la tradición cultural, mitológica, histórica de nuestro propio mundo y cómo se refleja esto en la obra de Tolkien. Esto por un lado. Y por otro lado, pues cómo influye la propia dimensión intrahistórica del legendarium. Por ejemplo, pues para entender El Señor de los Anillos, tenemos que remitirnos a veces al Silmarillion, los cuentos inconclusos y demás, para poder entender el trasfondo y así entender el presente que transcurre en la tercera edad mejor. Es decir, que estas tradiciones, por un lado ficticias y por otro lado reales, que sostienen la obra de Tolkien y todos los ensayos, de un modo u otro, hablan sobre eso, sobre esta relación. De hecho, a mí me da la sensación de que está el libro como partido en dos, ¿no? Como que la primera parte es más el contexto de Tolkien y la segunda parte es ya intrahistoria, o sea, dentro de la obra esas tradiciones que tú comentabas que influyen. Esa es la sensación que yo tengo. Es un poco así, efectivamente. Hay, salvo alguna excepción, hacia el final, un ensayo escrito posteriormente, sí. Sí, lo veo. Muy bien, pues si te parece, nos podemos meter con el primer ensayo en el que hablas del carácter contemporáneo de la obra de Tolkien en el contexto de la Gran Guerra. Es verdad que a Tolkien la gente siempre le achaca como, o sea, siempre se dice de él como que está muy anclado en el pasado, ¿no? Como si todas las cosas que él leyó y que estudió le influyeron de tal forma que su obra como que no se puede asentar en el contexto actual, en el contexto en el que él vivió. Vamos. Sin embargo, tú defiendes que es una obra contemporánea y que la Gran Guerra tiene una influencia importante en él. Sí, yo creo que es una dimensión que puede arrojar una luz clave para entender la obra de Tolkien, sus motivaciones, sus inclinaciones, ¿no? Como escritor después de un momento tan dramático como fue la Primera Guerra Mundial para la cultura europea e incluso me atrevería a decir mundial, pero sobre todo la europea, ¿no? Marca un antes y un después en muchísimos sentidos en la historia, en el devenir de los grandes acontecimientos de los últimos siglos. Junto con la Revolución Francesa, yo diría que la Primera Guerra Mundial es el momento clave, un momento que cambia determinados paradigmas históricos, culturales, etcétera, ¿no? Entonces Tolkien, claro, participa en esta guerra y como muchos otros escritores y jóvenes con una educación determinada de Inglaterra, una educación fundamentada en las tradiciones, parece que la Gran Guerra está dando a entender que todo lo que habéis aprendido, muchachos, os ha conducido a las trincheras y a esta destrucción masiva de vidas, ¿no? Entonces, ¿de qué ha servido? ¿No? Esta es la pregunta que implícitamente se formulan muchas de las personas que participan en la guerra. Y Tolkien, pues, es muy reacio a abandonar aquellas tradiciones que le habían sostenido durante tantos años, ¿no? Él como inmigrante, porque realmente regresa a los 4 años, a los 3 años a Inglaterra, va por primera vez a Inglaterra, sí. Pero regresa a una Inglaterra de su familia, ¿no? Y entonces empieza a empaparse de unas tradiciones y de un acervo cultural que le va a marcar muy profundamente, ¿no? Entonces es un regreso también para él, ya, bueno, pues con 3 años igual no tienes grandes recuerdos, pero yo creo que sí, sí te marca, ¿no? El venir de un entorno tan árido, tan seco, tan caluroso como Sudáfrica, o como el Alto Belt en Sudáfrica, lo que hoy en día es Sudáfrica, y llegar pues, a la campiña verde de Inglaterra, con un entorno maravilloso para jugar, etcétera, ¿no? Todo esto es un mundo que le encanta y que le va formando como persona. Y luego encontrarse de bruces con una realidad industrializada, primero en Birmingham y después en la Gran Guerra, ¿no? Donde se utilizan las máquinas para destruir tantas vidas, pues es un shock, ¿no? Es un shock no solo para él, sino para muchísimos, bueno, para prácticamente todos los participantes, que es la primera guerra que se lucha de esta manera. Entonces estos escenarios tan infernales que se encuentran
Tolkien y otros, en el caso de Tolkien, en la batalla del Somme, es un contrapunto, es una especie de visión que va contra la visión pastoril de la campiña inglesa, ¿no? Entonces es un shock tan fuerte que empiezas a cuestionarte todo tipo de cosas, ¿no? Paul Fussell, que escribe un ensayo muy lúcido sobre la respuesta literaria a las condiciones de las trincheras, dice que la Primera Guerra Mundial crea una serie de dicotomías, una serie de contradicciones y paradojas en aquellas personas que lucharon en las trincheras. O sea, se contrapone la noche y el día, el enemigo y el amigo, se contrapone pues, el hogar, Inglaterra, y el frente, de manera que el mundo se polariza. Y esta polarización yo creo que podemos encontrar a veces en Tolkien. Hay claros rasgos de esto en la obra de Tolkien, ¿no? Ciénaga de los Muertos es un ejemplo muy citado, pero también la descripción a veces del enemigo como una especie de los orcos cuando salen de las entrañas de la tierra, de las cuevas, como si fueran insectos, ¿no? Esto a menudo es como los ingleses y los alemanes describen a sus enemigos, como si fueran infrahumanos. A esto contribuye, por supuesto, pues el uso de las máscaras de gas, que deshumaniza, ¿no? Incluso el aspecto físico de los soldados. Y yo me imagino que también para luchar necesitas deshumanizar, al contrario, porque si te empiezas a plantear que es una persona como tú, que tendrá su familia en Alemania, que tendrá su... pues es muy difícil. Yo creo que esa deshumanización es como necesaria. Sí, está claro, es una especie de recurso, ¿no? Que usamos para sobrevivir y para hacer frente a una realidad nefasta y muy difícil, ¿no? Pero yo creo que Tolkien, por ejemplo, la poesía, o sea, un ejemplo muy concreto que tampoco quiero alargarme mucho, pero el poema El camino sigue y sigue, que se va modificando sutilmente, o sea, que no es el mismo poema a lo largo del Señor de los Anillos, sino que va cambiando, y la versión última de esta canción es un tanto melancólica, ¿no? Es una resignación, una aceptación de un destino que me lleve donde me lleve, pues tendré que aceptarlo, ¿no? También refleja pues, el paso en la poesía inglesa contemporánea de un lirismo bucólico antes de la guerra a un estado de desencantamiento total y absoluto en muchos casos. Hay multitud de ejemplos de poetas ingleses que bueno, pues incluso escriben poemas muy parecidos. Al camino sigue y sigue y sigue. Un ejemplo es Edward Thomas, que también murió en las trincheras, bueno, que murió en las trincheras en 1917. Tiene un poema que se titula El camino, ¿no? O Caminos. Y bueno, pues es parecido en tono, sobre todo, no solo en temática, ¿no? Sino que el desencantamiento, la resignación, el agotamiento, ¿no? Mental después de las experiencias en la guerra. Hablas también en ese mismo, creo que es en ese mismo capítulo, de los modernistas literarios y de Tolkien como alternativa. O sea, ahí donde los modernistas literarios enfocan de una manera, Tolkien lo hace de otra distinta. Yo creo que a lo mejor podríamos hablar de esto, si te parece, bueno, primero explicar quiénes eran los modernistas literarios, qué corriente es esa, cuáles eran sus... bueno, lo que les representa y porque son, yo me imagino que sacaremos las diferencias con Tolkien rápidamente en cuanto lo entendamos bien. Sí, bueno, el modernismo en Inglaterra es bastante diferente del modernismo español o latinoamericano. Sucede un poco después, ¿no? Un poco más tarde, empieza a gestarse, digamos que en la primera década del siglo XX, pero el alto modernismo inglés empieza a tomar forma después de la Primera Guerra Mundial, precisamente, y está muy coloreado, ¿no? por este acontecimiento, por la guerra, digo. Sí. Entonces es una visión, pues como digo, desencantada de un mundo que ha demostrado ser imposible de comprender. La Gran Guerra fue un acontecimiento tan incomprensible, ¿no? Para muchos y tan chocante que como que parecía pedir que reconfigurásemos nuestra comprensión del mundo entero. Los mismos cimientos del mundo que creíamos conocer también, pues que se tambalean, se desintegran. Los modernistas, como T.S. Eliot, por ejemplo, que escribe el poema archiconocido que se llama La Tierra Baldía, y, bueno, que se considera pues, el poema más influyente del siglo XX en la literatura inglesa.
y describe un mundo en ruinas, un mundo de fragmentos incomprensibles, de caos, de ruido, de violencia, de oscuridad, de incomprensión, de personas que oyen multitud de voces pero no se sitúan, están perdidas. Y esa es un poco la concepción de la realidad, de que no existe tal cosa como un mundo coherente, un mundo inteligible, sino que el mundo es un caos, ¿no? Entonces cualquier otra cosa sería mentir para los modernistas. Intentan encontrar fórmulas para retratar este caos y a veces se apoyan en modelos, pues una especie de estructuras externas, ¿no? Como puede ser en el caso de T.S. Eliot el mito del Grial, ¿no? y del rey Arturo y el rey pescador en concreto. El rey que debe morir para renovar el reino, para que el reino se vuelva fértil otra vez, ¿no? Porque con el rey se está muriendo el reino entero, ¿no? Y esa es la tierra baldía de T.S. Eliot. Otro ejemplo en prosa es Ulises de James Joyce, sí. que se apoya, ¿no? en las aventuras de Odiseo, en el viaje de Odiseo, pero de una manera muy tenue, muy poco convincente, digamos. Entonces, en realidad describe un día en la vida de Leopold Bloom en Dublín en 1904, creo que es. Y es un mundo pues totalmente confuso, es prácticamente imposible de leer esta obra, ¿no? Porque no entiendes dónde estás, quién está pensando, quién está hablando, quién está reflexionando y entiendes menos las referencias que hace, ¿no? Porque a veces que son muy obtusas, muy difíciles de esclarecer. Entonces es un mundo caótico, fragmentado, de caos, de ruina, de confusión, de violencia, de oscuridad. Y entonces también en este proceso existe una especie de idea generalizada en el modernismo que un ciclo histórico ha llegado a su fin. Esta también es una idea apoyada por diferentes historiadores. Por ejemplo, Oswald Spengler, un alemán que habla del declive del Occidente, ¿no? Como si un ciclo se hubiese cerrado y nos encontramos en un limbo entre ciclos históricos. La Primera Guerra Mundial ha terminado con un ciclo histórico. Entonces, ¿y cuál va a ser el siguiente? Nadie lo sabe bien. No tiene una forma definida. Estamos en un limbo. Eso se ve también en la arquitectura modernista, ¿no? Las líneas horizontales, sin adornos, todo funcional. La horizontalidad, ¿no? En lugar de la verticalidad de las catedrales góticas de la Edad Media, que siempre apuntaban al cielo y todo el mundo sabía por qué. Sí. La arquitectura modernista pues, no quiere hacer este tipo de afirmaciones, ¿no? Sino que habla de un limbo, o un caos también, ¿no? Yo qué sé, en el ballet, en el mundo del ballet, en 1913 Stravinsky estrena la obra Ritos de Primavera, que es una obra absolutamente rompedora, que rompe con los parámetros establecidos del ballet tradicional, ¿no? Que fue muy chocante. La mitad del público en el estreno pues, abucheó a Stravinsky, la otra mitad en éxtasis, ¿no? Aplaudiendo. Entonces, dividía sensibilidades, ¿no? El modernismo es para algunas sensibilidades pues era lo más de lo más y para otras era un horror, una cosa incomprensible y absurda. Tolkien, desde luego, pertenecía al segundo colectivo, que no entendía muy bien para qué iban a querer romper con las armonías de las tradiciones y del pasado. Y, sin embargo, hay una cosa que les une. Y es que en la literatura modernista inglesa, por lo menos, hay una tendencia bastante clara de incorporar una serie de referencias a distintas tradiciones del pasado, pero se hace de un modo muy fragmentado, muy caótico. No existen visiones completas, son simplemente pues, pequeños atisbos de mundos perdidos, ¿no? Para los modernistas. Es decir, que incorporan pues, fragmentos de la literatura épica, el romance medieval, distintas tradiciones poéticas del pasado, y lo colocan en un plano simultáneo, en el mundo caótico del presente de los años 20. Entonces coexisten ahí caóticamente, se entremezclan, no hay una dirección, no hay un sentido claro. Tolkien también incorpora tradiciones del pasado, tradiciones narrativas de nuestro propio pasado, ¿no? de la historia de la cultura europea, y sin embargo no contrapone la heroicidad épica con la moderna sensibilidad de un hobbit, sino que es que son compatibles, interactúan, dialogan entre sí y crea un diálogo armonioso. Crea un espacio, que es la Tierra Media o Arda, ¿no? En el que pueden interactuar estas tradiciones. Y hace una cosa que era imposible
para los modernistas, sino que entreteje estas tradiciones. Modernistas tenían que contraponer las tradiciones del pasado, heroicas y altisonantes, con un presente banal y sórdido y absurdo, y se producían choques irónicos, ¿no? Y Tolkien, estos choques irónicos realmente no existen de este modo. Puede haber comicidad a veces, ¿no? En un Hobbit, pero no. hablando con Denethor, con un Denethor o un Theoden. Sí. Pero funciona el diálogo, son capaces de comunicarse, ¿no? Y cada uno trata de asimilar la existencia del otro. Y esto lo hace Tolkien. La genialidad es crear un mundo secundario para dar cabida a todas esas tradiciones en un plano simultáneo. Eso es lo que no consiguen hacer los modernistas. Y por eso Tolkien, la literatura de Tolkien es armoniosa, la literatura modernista es caótica y fragmentada. Volveremos a los hobbits más adelante porque ellos tienen, o sea, quiero decir, el hecho de entremezclar la comarca de los hobbits con el resto de la Tierra Media dará pie a otro ensayo que es muy interesante, pero antes de llegar a él, o bueno, a lo mejor quieres que vayamos igual por hilar, si quieres podemos pasar a ese directamente, que es el cuarto ensayo en el que hablas del problema en el que se enfrenta Tolkien para sacar a esos hobbits de la comarca y situarlos en la Tierra Media. A pesar de que ya hay un precedente, que es el... Bueno, a pesar no, puesto que el precedente es el Hobbit, que hace que la comarca incluso encaje menos todavía de lo que se podría esperar. Entonces, Tolkien muy inteligentemente utiliza una serie de estrategias, de truquillos y se basa en unos pilares para que... bueno, pues para que el lector y los hobbits hagan esa transición desde la comarca a la Tierra Media de una forma suave, porque claro, cuando Tolkien empieza a escribir El Señor de los Anillos, como tú bien dices, no sabía que le iba a llevar ahí, esperaba hacer un Hobbit 2. Gracias a Dios no fue así, porque creo que las cosas están bien como están. Entonces, si quieres, podemos, ya que estábamos hablando de los hobbits y de cómo se entremezclan, cómo supo entremezclar estas tradiciones para que conviviesen, vamos a hablar de cómo consigue que los hobbits lleguen a la Tierra Media de esa manera armoniosa. Sí, claro. Bueno, Tolkien, digamos que ensayó primero con el Hobbit, ensayó el paso un poco laborioso de la comarca de Bilbo al gran mundo exterior, ¿no? Es decir, que fue un ensayo. Lo que pasa es que no retrata la comarca en el Hobbit como lo retrata en El Señor de los Anillos, con tanto detalle y demás, ¿no? Pero no dejan de ser mundos... Tom Shippey, ¿no? El gran estudioso de Tolkien, dice que Bilbo todavía tiene un pasaporte al mundo antiguo, ¿no? Entonces, sí, tiene acceso a este mundo. Y es verdad. Entonces, Tolkien lo ensaya en el Hobbit, pero donde lo hace con mucha maestría, dadas las dificultades, es en El Señor de los Anillos, para mí, ¿no? Es verdad que la comarca es un entorno que está muy enraizado, ¿no? en la Inglaterra de finales del siglo XX. Tolkien mismo lo afirma en sus cartas, por ejemplo, ¿no? que es de la época pues, del jubileo de diamante, ¿no? de la reina Victoria. En 1896, ¿no? En concreto. Sí. Finales del 19, dice que este es el mundo de los hobbits. Y pues hay carnicerías, hay oficinas de correos, ¿no? Hay metáforas que utiliza. Pues, sí, las tabernillas. Sí. Todo ese tipo de cosas están ahí y son absolutamente incompatibles, ¿no? con la realidad que los protagonistas van a encontrar en Rohan o en Gondor, donde no existen estas cosas, extrañamente, porque son las civilizaciones más avanzadas. Con lo cual, son dos mundos en apariencia incompatibles. Entonces, la dificultad reside precisamente en sacar a los hobbits de ese mundo decimonónico inglés y colocarlos, ¿no? en sitios como Rivendell o Rohan o Gondor o Mordor, ¿no? Mismamente. Entonces, es un ejemplo, yo creo, de una maestría narrativa de parte de Tolkien que va tejiendo invisiblemente, porque el lector no se da cuenta muchas veces, no, simplemente lo acepta y es alucinante hacer lo que hace Tolkien sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Pero crea y prepara estas transiciones con mucho esmero y con gran acierto, ¿no? Muchas veces utiliza una ambientación lumínica incluso, ¿no? Para integrar los elementos de lo extranjero y de lo antiguo en este mundo. Gandalf, por ejemplo, empieza contando las historias. La historia pues, del anillo la cuenta en Bolsón Cerrado a Frodo. Entonces ya va introduciendo narrativamente elementos
al lector diciendo que, oye, pues hay un trasfondo aquí muy antiguo que no conocemos, que no hemos conocido ni siquiera en El Hobbit, pero que está allí, ¿no? Existe un mundo exterior mucho más antiguo y mucho más profundo y mucho más oscuro. Em, y luego el reto de introducir a los jinetes negros, que son unas criaturas monstruosas. Bueno, eso es bestial, porque claro, Sí. la diferencia entre esos. Es que, claro, lo bueno es que como vas avanzando la historia tú con los hobbits, se te olvida, pero si ves a los jinetes negros al final del libro y al principio del libro, sin esa transición, el choque es brutal. Parecen otros personajes, que lo comentas tú, este capítulo lo comentas tú muy bien. Sí, ese es un reto un reto en mayúsculo, ¿no? Para Tolkien, cómo integrar a esos monstruos, ¿no? en la realidad de la comarca. Entonces Tolkien los presenta como ambiguamente, no se sabe si son, o sea, no se sabe que son estos seres tan poderosos y siniestros, sino simplemente se les presenta como unos jinetes negros, eso sí, pero sin rasgos de ese gran poder que pueden llegar a tener en el mundo exterior. Aparecen también siempre en momentos crepusculares, en momentos de poca luz, donde las sombras se confunden, ¿no? Confunde la percepción de la realidad a menudo. O sea que están ahí, digamos, envueltos en una ambigüedad, que no se sabe si son hombres, si son fantasmas o qué, pero no está claro, ¿no? Y pasa lo mismo en el Bosque Viejo. O sea, cuando se introducen, cuando dejan atrás la comarca y se adentran en el Bosque Viejo, pues Tolkien lo que hace es situar una serie de umbrales, o sea, en el camino de los hobbits, y conforme van pasando por estos umbrales, la realidad adquiere tintes cada vez más sobrenaturales y extraños. O sea, empieza con la niebla, cuando salen de Krikava por la mañana, y la misma niebla pues hace que el mundo se vuelva extraño. Después llegan a la cerca, alrededor del bosque, es otro umbral que pasan, y en el otro lado pues ya entran en otra dimensión, casi en otra realidad, donde los árboles se comportan de un modo absolutamente extraño. Y luego cuando llegamos a la casa de Tom Bombadil, Tolkien afirma, así sin ton ni son, ¿dónde está la casa? Pues está encima de la colina, está debajo de la colina, está en medio de la colina. O sea, la descripción de Tolkien es que da igual, Sí. es que da igual donde esté, porque es que estamos en otra realidad, ¿no? Estamos ante un ser que no pertenece del todo a este mundo, que tiene otros poderes, ¿no? Luego, otra vez, sueños, o sea, los hobbits pues entran en un estado anímico alterado gracias a los sueños. Otra vez, Sí. la niebla en las colinas de los túmulos, que por cierto es la nueva traducción, ya no existen las quebradas de los túmulos, ya son las colinas, en la edición revisada. Y así, ¿no? Entonces, pues Tolkien se vale de una serie de estrategias narrativas para efectuar esta transición y lo hace muy bien. La verdad es que sí, porque luego ya llegamos a cierto punto que casi ni nos acordamos no de la comarca, porque al final de la comarca hablan muy a menudo, recuerdan la comarca, pero no nos acordamos de la sensación de estar en la comarca donde todo es ligero, donde todo es cómico, donde todo es como, bueno, sí, que no es de este mundo, ¿no? Está muy bien explicado, la verdad. Vamos a hablar, si te parece, del segundo de los ensayos, que es súper interesante porque tocas un punto que es como la típica discusión, la típica pregunta de trivial, la típica duda que tiene todo el mundo, que es el género literario del Señor de los Anillos. Claro, pues ya te digo, una cuestión muy, muy discutida. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Sí, a ver, como te comentaba antes, en el momento del modernismo literario existe esta sensación de que pues, hemos terminado con una época histórica, estamos entrando en otro ciclo, y con ello pues, esto conllevaba, como decía antes, pues, la reincorporación pues, del pasado, de fragmentos del pasado, fragmentos literarios, culturales, lo que sea. Entonces, Tolkien también hace eso, ¿no? O sea, que digamos que hay rastros, hay rasgos muy épicos, muy claros, ¿no? En la obra. O sea, en El Señor de los Anillos, en concreto, hay paralelismos con la literatura épica muy, muy evidentes. Por ejemplo, en realidad no hay tantas obras épicas puras del pasado, ¿no? Es que es un puñado de obras. Estamos hablando de la Ilíada, de la Odisea, estamos hablando pues, de la Eneida, de las Argonáuticas, de Apolonio de Rodas. Quizá
de Beowulf, pero algunos discreparían y dirían que no es una épica pura, ¿no? Pero un rasgo que tienen en común las obras épicas es que estamos ante un mundo total y absoluto, ¿no? Es que es una obra que trata de evocar una cultura total, un mundo muy amplio, muy profundo, con muchas digresiones que remiten a un pasado antiguo para otorgar esta profundidad temporal y también espacial, porque es muchas veces pues, los protagonistas viajan por un mundo y van revelando el mundo conforme viajan a través de él. También el protagonista, en el caso de Tolkien tenemos varios protagonistas que se podrían señalar como los más importantes. Está Aragorn, está Gandalf, está Frodo, incluso Sam, ¿no? Como protagonistas. Pero en una obra épica habitualmente pues tenemos un héroe que es representativo de su comunidad y es un modelo, ¿no? Y que sirve pues para resaltar las virtudes y las cualidades positivas de la cultura, que va a ser el origen y el destino de este tipo de narraciones, ¿no? Entonces, en el caso de Tolkien, tenemos un héroe como Aragorn, que es muy, muy modélico, ¿no? Muy representativo de aquellas virtudes del pueblo de los Dúnedain, y que seguimos sus pasos y nos va revelando el mundo conforme va progresando y al final acaba asentándose en el seno del poder, que es el objetivo en concreto de Aragorn, ¿no? Bueno, es una dimensión de la obra, pero no es la única. Claro. Tenemos también podemos hablar pues, de la presencia pues, del romance medieval, el modo en que Gandalf regresa después de su muerte y aparece en el bosque de Fangorn. Esto remite ya directamente, por ejemplo, al romance medieval del mundo artúrico, donde aparecen magos salidos de la nada como parte de la aventura en el camino de los protagonistas, ¿no? Tolkien no lo hace con tanta frivolidad, pero hay elementos muy claros ahí. El romance medieval también se caracteriza por someter a los protagonistas a pruebas de carácter más bien espiritual, ¿no? Son novelas de educación de los protagonistas. Entonces, en este entorno, muchas veces en entornos boscosos, ¿no? En el caso de Aragorn, parece increíble, inconcebible que un héroe épico pueda elegir ayudar a dos aparentemente insignificantes hobbits. ¿Por qué iba a hacer esto? Porque es un héroe muy influenciado pues, por la tradición del romance medieval también. Y entonces, para Gandalf, esto es una prueba muy importante de que Aragorn tiene la madera que tiene que tener un rey de los pueblos libres en el futuro, que también se preocupa por la gente pequeña, es decir, que le desvía de su destino épico. Y es más, no da con los hobbits al final, con Merry y Pippin, ¿no? O sea, no consigue, o sea, fracasa en este cometido que se plantea. Y sin embargo, Gandalf dice que no. Por este motivo has conseguido llegar al bosque de Fangorn y encontrarte conmigo otra vez, ¿no? Es decir, que ha superado unas pruebas, digamos, de carácter más bien moral, ¿no? Y espiritual, que ha crecido, ¿no? A los ojos de Gandalf. Aragorn ha demostrado ser este héroe completo, ¿no? También del romance medieval. Y luego Aragorn, acto seguido, va a Meduseld, a Rohan. Y ahí, de repente, se presenta otra vez, no como un héroe humilde y benevolente del romance medieval, sino como un héroe épico, ¿no? No quiere dejar su espada en la entrada al palacio del rey. Casi se ensarta en una pelea, ¿no? con el portero que está ahí y tal. Es decir, que fluctúa entre diferentes géneros y esto hace que sea un personaje muy completo. Entonces, podríamos decir también que El Señor de los Anillos es un romance medieval, ¿no? Es una obra épica, un romance medieval, pero también es una novela de aventuras en la tradición británica, ¿no? En el siglo XIX se ve muy claramente en la interacción que hay entre Frodo y Sam y Gollum. Hay estudios que analizan las tradicionales novelas de aventuras británicas como obras de Rider Haggard, ¿no? En Inglaterra, obras que Tolkien leyó y que disfrutó. Ella o Las minas del rey Salomón, ¿no? Este tipo de héroes británicos de aventuras en las colonias, ¿no? En un punto lejano del mundo, sometiéndose a las situaciones y a las condiciones de un mundo extraño. Pues pasa lo mismo, ¿no? con Frodo y Sam. Y tienen un guía nativo, que es Gollum, que les ayuda, ¿no? A enseñar el camino, etc. Es decir, que hay elementos estructurales muy importantes también de esta tradición. Por no hablar de la novela gótica.
La novela gótica con su obsesión con los espacios oscuros y opresivos, ¿no? Eso tengo que decir que eso me sorprendió. O sea, porque al final todo lo que ibas contando era como, ay, pues sí, claro, me suena, claro, sí, sí. Y de repente lo gótico es como, oh, esto sí que no me lo esperaba para nada, pero tiene sentido. Explícalo porque Sí. está muy bien razonado. Sí, sí, Nick Groom lo explica mucho mejor que yo, ¿no? Es el gran especialista en las conexiones góticas en la obra de Tolkien, pero sí que están ahí, ¿no? Se hacen evidentes, por ejemplo, en la torre de Kiri Zungor, ¿no? Donde Frodo está cautivo y Sam debe acudir para rescatarlo. Es un entorno absolutamente opresivo, oscuro, siniestro. Lucha contra las fuerzas fantasmales y contra los orcos. Bueno, hay multitud de ejemplos también de esta tradición, ¿no? Y también la novela realista, ¿no? Que Tolkien presta muchísima atención a las distancias, es muy sabido, ¿no? Sí. Y la verosimilitud, ¿no? Del viaje, que concuerda esto de verdad con las fases lunares, o sea, ¿en qué momento estamos, ¿no? En el calendario, ¿tiene su sentido? ¿Podría producirse este tiempo atmosférico en esta estación del año? ¿Qué zonas climáticas podríamos esperar en Gondor, teniendo en cuenta la latitud de estas tierras, ¿no? Y o sea, todas estas cosas remiten a preocupaciones de la novela realista también. O sea, que tenemos toda una serie de géneros, con lo cual mi conclusión es que Tolkien presenta, y lo digo en mi tesis doctoral, que la conclusión principal es que Tolkien presenta un mito metanarrativo de esperanza para el siglo XX. Qué bonito. Ahí lo dejo. Muy bonito, muy bonito. Sí, Me encanta. bueno. Oye, y además está bien porque hay mucha gente que, o sea, quiero decir, le habrás dado la razón a mucha gente que en algún momento dijo, no, no, es claramente romance medieval, no, no, es claramente épica. Pues mira, los dos tenían razón, hay un poquito de todo. Tengo que decir que la parte de novela realista es la que para mí hace que después de leer a Tolkien, leer a otros autores de fantasía sea más difícil, porque yo hay cosas que ya me cuesta creerme. Y también me influye mucho en eso la parte de las lenguas, ¿no? Que tenga unas lenguas tan bien construidas hacen que cuando me voy a otros libros de fantasía y una persona se pone a hablar en otra lengua y no tiene sentido la lengua que está hablando, noto yo misma, sin ser lingüista, que hay algo que me chirría, que no es realista, que no es correcto, que está haciendo sonidos que no tendrían sentido en una misma lengua. Y me ha hecho dejar libros, o sea, dejar de leer libros de fantasía porque me faltaba esa parte y ya, que me costaba. Es una cosa que ocurre con frecuencia, ¿verdad? O sea, leemos a Tolkien y luego pues, Sí. se acaban las obras de Tolkien y quieres buscar algo parecido porque te ha gustado tanto y te llevas unas decepciones atroces. Brutal. ¿No? Que no es otra, es otra cosa, Tolkien es otra cosa. O sea, Sí. Y que luego le han llamado, pues le han puesto la etiqueta de fantasía heroica y lo que sea, ¿no? Pero sí. es otra cosa, es otra cosa. Es otra cosa, desde luego. Vamos a entrar, si te parece, al último punto y el último ensayo del que quiero hablar, que aquí ya nos metemos más en tradiciones de la Tierra Media. O sea, la Tierra Media teniendo tradiciones en sí misma, influenciándose y buscando enlaces. Y es una cosa súper interesante. Voy a buscar el título del ensayo porque es que es genial. La paradoja del bosque, el destino conjunto de elfos y hombres en los bosques de Beleriand. Y aquí esto es muy interesante porque me ha hecho leer el Silmarillion con otros ojos y es verdad que aunque los hombres y los elfos son dos razas creadas sin puntos en común evidentes, o sea, parece que son dos hijos del mismo Dios, pero completamente distintos, a los que les esperan destinos distintos, vidas distintas. Al final es necesaria la colaboración de ambas razas para obtener la salvación del mundo. Esto ocurre, sobre todo, bueno, en El Señor de los Anillos lo vemos, pero es que en el Silmarillion queda muy, muy, muy claro. Y eso se refleja también, según nos cuentas, de alguna manera se refleja en los bosques de Beleriand. Y a mí hay una cosa que me recordó a esto, es que cuando yo estuve estudiando hace poco, bueno, hace un año o así, estuve leyendo todo lo que encontré sobre el personaje de Galadriel. Y Galadriel es un personaje muy sabio, es una elfa muy, muy sabia. Y dice en los cuentos inconclusos algo así, no recuerdo la frase exacta, pero decía algo así como que Galadriel estaba convencida que si todas las razas no se unían era imposible acabar con Sauron, o sea, que era necesaria cierta unidad. Entonces, cuando leí este ensayo me acordé de esa frase y dije, si es que Tolkien lo tenía como claro en su cabeza, en plan, esto tiene que ser así. ¿Nos cuentas un poquillo de esto?
Sí, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Efectivamente, es un misterio la creación de elfos inmortales y hombres mortales. Es un misterio tanto para los elfos como para los hombres, que no terminan de comprenderse del todo los unos a los otros y no terminan de situarse ante el mundo en ninguno de ellos, ¿no? O sea, para muchos elfos es una maldición el seguir vinculados, ¿no? al mundo, y para los hombres es una maldición tener que dejar el mundo, ¿no? Es que esta paradoja está muy bien reflejada en el Silmarillion, como dices, ¿no? Y yo creo que remite, pues en mi ensayo, pues hablo de la conexión entre este hecho y los bosques de Beleriand. Lo que hay allí es, bueno, yo creo que hay que remitirse incluso a los dos árboles de Valinor, ¿no? Porque estos dos árboles, o sea, que son complementarios en muchos sentidos, y es la luz mezclada de los árboles lo que realmente importa, ¿no? Es que lo que hay que cuidar ahí es la luz mezclada, no la luz única de un árbol o de otro, sino que es la mezcla, es lo que se capta en los Silmarils, ¿no? Voy a buscar una cita simplemente para decirlo bien. La luz mezclada habla de la necesidad de combinar materia y espíritu, ¿no? Y también con una serie de paradojas como puede ser la mortalidad y la inmortalidad, ¿no? Y Tolkien dice que la luz de los árboles, y voy a citar aquí de sus cartas, es derivada de la luz antes de que tuviera lugar caída alguna, es la luz del arte no divorciado de la razón, que ve las cosas a la vez de manera científica o filosófica e imaginativa o subcreativa. Y dice que son buenas y hermosas. Es decir, que la combinación entre la espiritualidad y la materialidad, entre la lógica, la racionalidad y la imaginación, la creatividad, esto es lo que importa, ¿no? Es decir, que lo que se busca implícitamente aquí es una resolución de este dualismo, ¿no? Y en la combinación de ambas cosas es donde podemos encontrar la verdad. Y claro, los elfos representan una cosa y los hombres representan otra. Los elfos son mucho más inmateriales, mucho más ligados bueno, pues evidentemente a los dioses, ¿no? Pues porque su hogar auténtico está en Valinor, mientras que el hogar de los hombres es la Tierra Media. Y bueno, pues muerte, inmortalidad, materialidad, espiritualidad, etc. Entonces, implícitamente, yo creo que esta luz que viene directamente de Eru y Ilúvatar da a entender que la combinación de ambas cosas es lo que hay que buscar. Y eso es lo que se combina cuando se producen los encuentros entre elfos y hombres, sobre todo en los matrimonios que se producen, y que no son muchos. No, es verdad. Y entonces, a mí me resultó muy interesante comparar o sea, los tres grandes cuentos, ¿no? La caída de Gondolin, los hijos de Húrin y Beren y Lúthien, hablan de relaciones entre hombres y elfos en entornos frecuentemente boscosos, con distintos efectos, ¿no? Con distintas consecuencias. O sea, Beren y Lúthien, digamos que se adentran juntos en el bosque, ¿no? Se encuentran en un bosque. Y los bosques adquieren una cualidad paradójica, que puede ser un lugar de muerte, como en Dorthonion, o puede ser un lugar de hermosura, de belleza y de esperanza, como puede ser en Doriath, ¿no? O en Eldoreth en concreto, dentro de Doriath, donde Beren se encuentra con Lúthien por primera vez y brotan las flores, ¿no? Y acelera la primavera, ¿no? Con este encuentro y con la canción que canta Lúthien. Es decir, que este es un primer encuentro, un primer matrimonio entre elfos y hombres, ¿no? Que también pues, tiene un final trágico o hermoso a la vez, ¿no? Esta muerte que tiene que aceptar Lúthien para poder resucitar a Beren y estar con él, aunque sea unos pocos años, ¿no? Luego tenemos la historia de Túrin, y es la historia de una serie de encuentros fallidos con elfos, ¿no? Sí, es una historia de encuentros muy trágicos con distintos elfos. Consiguen matar incluso a uno en Doriath, ¿no? A Saeros. No hace ni caso a Nelas, que ha sido una elfa encargada pues, de su educación en los bosques, ni caso. La olvida y se larga. Se marcha de Doriath también, se adentra en otro bosque, se junta con unos forajidos, y entonces está descrito los bosques como un lugar donde potencialmente te vuelves más como un animal casi, ¿no? Pierdes la razón, la cordura, corres como un animal, te conviertes casi en un animal, ¿no?
Bueno, finalmente pues la historia con Finduilas tampoco prospera. O sea, Túrin rechaza una y otra vez las invitaciones de elfos para entenderlos, ¿no? y para unirse a ellos. Y al final se une con su propia hermana, ¿no? como todo el mundo sabemos, y sufre un trágico final. Pero esto queda contrarrestado con el último gran cuento, ¿no? Que es el último o el primero, según lo contemos, pero cronológicamente. La caída de Gondolin y sobre todo la postrimetría, ¿no? de este relato, que es cuando Tuor finalmente pues atraviesa, junto con Boronve, atraviesa los bosques de Beleriand y casi está a punto de sucumbir, ¿no? Ante la oscuridad y las amenazas y las criaturas malvadas que existen en los bosques. Llega a Gondolin, sale del bosque, llega a Gondolin, encuentra la luz ahí, se encuentra con Idril. Este es un lugar que luego pues es atacado y destruido y tiene que huir de ahí. ¿Y dónde van? Van a Nantathren, ¿no? En la tierra de los sauces. Y es un lugar donde se sale del bosque más enmarañado, más oscuro y más inhóspito, y llegas a un lugar donde puedes ver las estrellas, ¿no? Remito otra vez a las palabras de Tom Shippey. Shippey dice que los bosques en la obra de Tolkien son, y voy a citar otra vez, porque el maestro hay que citarlo bien, dice que los árboles y los bosques son parte de un conjunto de imágenes que representan un punto de vista del mundo. Las estrellas ofrecen una promesa de un mundo en algún otro lugar. Los árboles representan tanto este mundo como una barrera para la luz de las estrellas, algo que los mortales tratan de discernir a través de las ramas de los árboles para obtener una visión de lo que de otro modo sería más claro. El mundo es como un bosque donde uno puede fácilmente vagar perdido y confuso, pero al fin y al cabo todo se volverá más claro. Yo creo que este comentario describe muy bien el proceso del destino conjunto de elfos y hombres en Beleriand, ¿no? Porque básicamente el resultado de este último matrimonio entre Tuor e Idril es Aerendil. Aerendil lo que hace es llevar un Silmaril al cielo y lo coloca ahí permanentemente, lo colocan los dioses con él, ¿no? Pero permanentemente como una especie de símbolo de esperanza para elfos y para hombres, a su vez, ¿no? Han salido de los bosques oscuros, han conseguido esto a través de la unión entre elfos y hombres, y el resultado es una estrella en el firmamento que, pues que les puede guiar hacia el futuro y las certezas y la esperanza. Y es un poco... Sí, al final es el fruto de elfos y hombres el que resuelve la situación, porque a Eärendil le acompaña Elwin, que también es descendiente de Beren y Lúthien, o sea que al final todo sale de... hay pocas uniones entre elfos y hombres, pero al final la salvación de los pueblos de la primera edad reside en esas poquísimas uniones que había. Efectivamente, y entonces allí está el momento culminante del Señor de los Anillos, ¿no? Que es el matrimonio entre Aragorn y Arwen. Exacto. Pero si no hemos entendido bien lo que ocurre en la primera edad, este momento culminante en la tercera, pues no es tan significativo. Claro. O sea, que habría que entender esta tradición intrahistórica de Tolkien también, pues para sacar más provecho quizás de la lectura. Sí, claro, sí. A mí me da pena cuando... Es verdad que si no conoces la historia de la primera edad, el matrimonio entre Aragorn y Arwen, pues pues te parecerá muy romántico, muy bonito, pues era una elfa muy guapa y por eso se casa con ella, ¿no? Pero no entiendes la verdadera importancia o el significado. Me gusta que meta, o sea, aquí Tolkien introduce en el poema de Beren y Lúthien, bueno, la canción de Beren y Lúthien que está cantando Aragorn, y está guay porque hay gente que se lo lee y entonces quiere tirar del hilo, que eso es una cosa fantástica de la obra de Tolkien, que puedes tirar del hilo, ¿no? Sí, entonces, la gente que se ha leído El Señor de los Anillos tira del hilo y llega a la historia de Beren y Lúthien, entonces se encuentra en el matrimonio de Aragorn y Arwen mucho más significado, por supuesto. Está claro. Qué bien. Bueno, pues oye, yo te agradezco mucho tu tiempo y no te quiero robar mucho más, porque además hemos tocado partes chulas de algunos ensayos. El resto, de verdad, os animo a que os los leáis. O sea, fijaos que esto tampoco puede asustar a nadie. O sea, es una lectura que de verdad, que además te puedes leer uno cada día y vas asimilando y aprendiendo. Yo lo recomiendo mucho, pero sí que antes de despedirme, te quiero hacer una pregunta que además me han mandado los oyentes que estaban muy interesados, y es ¿qué trabajos tienes por delante? O sea, ¿qué podemos esperar de ti en el futuro? ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, pues acabamos de terminar las revisiones de las traducciones originales
del Señor de los Anillos. Bueno, este es un trabajo que hemos hecho varias personas, desde luego, y yo no me voy a atribuir el mérito en solitario de haber efectuado esta revisión, ni muchísimo menos. Ha sido un trabajo con muchas personas involucradas y se acaba de terminar. Mónica Sanz, con enorme acierto, se ha encargado de la revisión de Las dos torres y del Retorno del Rey. Las obras anteriores llevaba yo quizás más el peso, ¿no?, de la revisión. Pero bueno, este es un proyecto que acabamos de terminar. Entonces, en breve se publicarán Las dos torres y El Retorno del Rey, las ediciones revisadas. Y ahora mismo estoy con dos proyectos en paralelo. Uno es, y se verá la luz en poco tiempo, es un libro también para Legendaria. Ajá. Y son los lugares y paisajes de Arda. Es un libro ilustrado que habla, y no lo he escrito yo, pero lo está coordinando junto con Daniel Penagos Betancourt, que es el presidente de la Sociedad Tolkien de Colombia, Orodruin. ¡Anda! Aprovecho para saludarlo desde aquí, que ha hecho un excelente trabajo. Entonces lo hemos trabajado juntos, es una edición bilingüe, ilustrada. Hay un montón de ilustraciones nuevas realizadas ex professo por Anke Eisman para el libro, y también pues hay fotografías, incluso fotografías artísticas muy sugerentes de Thomas Aron Carlson. Freddy Jaramillo, un artista muy prometedor, joven, colombiano, también aporta muchas ilustraciones para el libro. Y, como digo, es un libro que habla de los distintos lugares, los paisajes de Arda, tanto en Valinor como en Beleriand, como en Númenor, como en la Tierra Media. Este libro creo que se publicará antes de que termine el año, espero. ¡Qué bonito!, ¿no? Sí. Tengo muchas ganas de verlo. Y va a ser muy bonito, yo creo, ¿no? Sí. Va a salir una cosa muy, muy chula, muy bonita. Bien. La verdad es que sí. Y otro proyecto es un proyecto de una envergadura considerable. Es una colaboración que he iniciado con Cartem. Cartem es una editorial sí, conozco Cartem. Sí, tengo por aquí Tolkien y la ciencia. Eso es, sí. Han publicado 2 libros sobre Tolkien hasta la fecha y yo creo que lo han hecho muy bien, y de hecho pues me encantaron las 2 ediciones que hicieron de estos libros. El primer libro que hicieron fue basado en la exposición de Tolkien en París, en la Biblioteca Nacional. Pues entonces lo tengo también, igual. Sí, seguro. Un libro muy bien editado. Entonces me gustó mucho cómo los habían editado. Y entonces pues hemos decidido lanzar una serie de libros, y de momento van a ser 2. El primero habla de los héroes. Es un libro ilustrado, gran formato, que habla de los héroes principales del Legendario. Descripción de cada uno, su lugar en el mundo, sus características principales, su personalidad, y sobre todo pues es un libro, como digo, ilustrado en gran formato, que va a ser muy atractivo. Es el primer tomo de algo que espero sea una serie más larga. De momento que tenemos 2 títulos que van a salir el año que viene, que el primer volumen, Los héroes, y el segundo volumen, Los adversarios. Qué guay. Y entonces no son adversarios en sentido de que son personajes que luchan consigo mismos a veces, ¿no? Sí. Tienen una lucha interna. Vale. Y hay algo como Galadriel, por ejemplo, como Boromir, o sea que aparte de los evidentes, los villanos más evidentes que también encontrarán su sitio ahí, los monstruos. Entonces, pues también en esta serie. Y luego veremos si podemos seguir definiendo más temas para estos libros de gran formato e ilustrados, que es un género que a mí me encanta. Yo desde que era chaval, los libros ilustrados, casi a veces me daba igual el texto, ¿no? Aunque sea un cacho de texto pequeño, pero que las ediciones en sí y el formato y las ilustraciones. Como que es bonito de ver, sí. Sí. Qué guay. Pues fíjate que yo echo de menos, porque me lo preguntan muchos padres. Como yo tengo hijos, me dicen, oye, una edición del Hobbit así, ilustrada, chula para niños, tal. Digo, mira, o sea, ilustrada a lo bestia realmente. Bueno, está la Jemima Catlin, pero que cuesta mucho encontrarla. A veces no se la encuentra en español, a veces ha estado descatalogada. Y bueno, luego Minotauro sacó en tapa dura El Hobbit, que contiene ilustraciones, pero no es un libro ilustrado.
Que eso yo, la verdad es que el del Hobbit lo echo, o sea, echo de menos que no exista una actual, porque me parece que pensando en los niños, ¿no? Sobre todo, puesto que es una lectura para ellos, me parece que combinar lo visual, que al final lo visual también es muy importante, se lo denosta mucho, pero yo creo que es súper importante. Yo me paso el día viendo ilustraciones de gente pues eso, que dibuja personajes de Tolkien y cada uno tiene su estilo, ves cómo cada autor le da su toque, tiene su visión, unos imaginan a los elfos de una manera, otros de otra, al final, y te acabas construyendo, ¿no? Como un panorama mental, pero a mí me encanta, la verdad, lo de los libros ilustrados me gusta mucho, sí. Sí, yo creo que Tolkien también le gustaba en realidad eso. Sí. Y a ver, le gustaban mucho las ilustraciones de Pauline Bayes, ¿no? Baynes. Sí, es verdad. C.S. Lewis. Y creo que hay una edición ilustrada del Herrero de Wootton Major con ilustraciones de Pauline Bayes, que me parece, para este cuento me parece que está muy bien. Para otros quizás menos, pero para este tipo de relatos muy bien. Sí, efectivamente. No, si Tolkien era ilustrado, o sea, quiero decir, Tolkien pintaba, o sea, que le tiene que gustar eso. Tenía una actitud un poco ambigua con respecto a la imagen, ¿no? Decía que, claro, el texto que suscita otro tipo de respuesta subcreativa incluso en el lector, porque te tienes que imaginar tú solito las cosas, ¿no? que inicia un proceso cognitivo e imaginativo distinto en el lector, en comparación con una imagen donde te viene todo dado, y sobre todo el teatro, decía él, ¿no? Donde pues, hasta la voz o la cara de un personaje, pues claro. la puesta en escena, etcétera, pues ya te viene hecho, ¿no? Las películas, por eso era tan reacio a hacer adaptaciones al cine. Pero yo creo que los libros ilustrados, de hecho, el libro que me metió en el mundo de la investigación sobre Tolkien, desde un punto de vista muy rudimentario quizás, pero fue un libro de David Day, el bestiario de Tolkien, que con 17 años yo creo que me lo regalaron y o sea, me pareció muy atractivo y aunque tuviera pues algunos errores, tal, pues esto quizás fuera algo de menos en aquel momento, ¿no? Que fue una puerta de entrada. Nunca se sabe qué va a ser una puerta de entrada. Lo importante es que luego la gente entre, ¿no? Oye, pues muchas ganas de ver estos proyectos ya, vamos, de tenerlos en nuestras manos. Y reitero, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito. Vuelvo a recomendar La tradición en la Tierra Media, que está en Legendaria. Y bueno, Martín, lo que le digo a todos los invitados, esta ya es tu casa para siempre. Una vez has pasado por regreso a Hobbiton, una vez ya has atravesado la puerta redonda, ya va a estar siempre abierta para ti con una silla cerca de la chimenea para cuando quieras acercarte. Bueno, pues mil gracias. Ha sido un placer, de verdad.